Página 18. Filosofía de la redención, Philip Mainlander, 1876. Estudio preliminar. 0.6. Un hallazgo de no daño holístico. Si no abandonamos las premisas conceptuales mainlanderianas, podemos comprender que efectivamente ninguna idea ni práctica sobre la naturaleza, sea individual o colectiva, puede fortalecerse sin que otra disminuya en intensidad. Consideremos hoy en día que los procesos naturales y la degradación de los ecosistemas pueden estar antecedidos y determinados por el debilitamiento de la suma de fuerzas que componen la naturaleza. Esto habría determinado una gran gama de sistemas, modos de producción y de vida que han dañado de un modo irreversible nuestro entorno, generando agudos trastornos socioambientales. Uno podría mencionar muchos ejemplos: cambio climático, pérdida de la biodiversidad, contaminación, deforestación, desertificación, etc., pero sin duda en consonancia con los efectos acumulativos implicados en el proceso evolutivo que tiende hacia la nada y que son producto de la constante conexión dinámica intra y extrahumana, el más evidente concierne hoy al especiesismo autodestructivo propio de la explosión demográfica. La población humana crece a costa de la suma de fuerzas que contiene la biodiversidad en el mundo, que es finita y que continuamente se debilita en la multiplicidad a través del aumento de individuos dispersos hacia el nihil negativum. Una humanidad ávida de vida que avanza hacia los 10.000 millones de seres humanos, renovados todos cada un par de décadas sobre la faz de esta tierra, ansiosos todos, o de seguir manteniendo el pródigo estándar de vida de los favorecidos o de elevar el de la gran mayoría del resto, entraña un debilitamiento y daño global que no genera secuelas distintas a la ley del sufrimiento constatada por Mainlander. Según esta cosmovisión del siglo XIX, el iluminado es quien procesa la devoción por la continencia sexual. Nietzsche se mofaba de él llamándolo el apóstol dulzón de la virginidad. En defensa del mentor del dios deshecho, se ha de considerar que la abstinencia mentada no es asociable con una práctica medieval obligada o prescrita por dogma religioso alguno, sino ante todo con una renuncia voluntaria y radical al instinto de reproducción, lo cual en el siglo XXI podría materializarse perfectamente en ciertos espíritus sensatos que hacen un uso adecuado de métodos anticonceptivos. Desde esta perspectiva, la virginidad de quien fecunda in vitro estaría tan alejada del fin perseguido en esta obra como la madre o el padre biológico de numerosos hijos que se suicida, creyendo bajo esta cosmovisión que con ello alcanzará la muerte absoluta. El Redentor, el Vencedor, el Mártir, el sabio héroe son personajes enardecidos por una voluntad que se afana de manera consciente en consumar del mejor modo el nihil negativum, queriéndolo, pues a ellos los exalta el entusiasmo moral de lograr pacífica y voluntariamente el fin de toda descendencia biológica. Mainlander sostiene que quien se enfrenta a la oscura noche de la muerte no se ha de culpar por los errores que cometió a lo largo de su vida, pues el mero hecho de vivir significa que cumplió con su pena antes de la muerte que le espera. Con haber vivido, ya con eso ha pagado las horribles penas del infierno. ¿Qué más infierno quiere? Atado perpetuamente a la vida, ha expiado todo y únicamente le resta haber asimilado el principio liberador, la razón pensante que asume su metafísica. La filosofía inmanente le atribuye la mayor importancia a la hora en la que deba ser emprendida una nueva vida, pues en ella tiene el ser humano plena decisión acerca de si quiere seguir viviendo, o si quiere realmente ser aniquilado en la muerte. Lo relevante no es la lucha de la vida con la muerte en el lecho de muerte, en donde triunfa la muerte, sino la lucha de la muerte con la vida durante la cópula, en la cual triunfa la vida. Cuando el individuo acomete con la más vigorosa pasión la existencia y la estrecha con brazos férreos, la redención es desechada en el vaído de la voluptuosidad. Quien afirma y quien niega la voluntad de vivir tiende hacia el mismo fin, al que ambos llegarán. La diferencia radica en la naturaleza del movimiento. En otras palabras, todo se ha de debilitar. El asunto es cómo.
Lo que se enaltece de la virginidad en el siglo XIX es su eficacia para cesar biológicamente con toda descendencia y con todo tormento, pues la vida es considerada en esencia sufrimiento, por eso Mainlander no la iguala necesariamente en efecto a la negación parcial de la voluntad de vivir. De ahí el elogio al testimonio autobiográfico de Humboldt. No fui creado para ser padre de familia. Además, considero el matrimonio como un pecado, la procreación de los niños como un delito. Pues les da la vida a los hijos sin poder darles la certeza de la dicha. Preveo que nuestros descendientes serán aún más desdichados que nosotros. No debiera ser un pecador si a pesar de esta visión engendrase hijos, es decir, seres infelices. TV escribe. El pensador dice, no voy a engendrar hijos para que vengan a vivir a este mundo de porquería. Pero el vecino, un ignorante, un ser que no piensa, tiene los hijos que el pensador no tendrá. Y así se mantienen el equilibrio y el constante aporte de esclavos para el sistema social. Consideremos que el poder acumulativo de alteración y destrucción del ciclo reproductivo natural aunado con la explosión demográfica hasta ahora incontrolada obligará, por la mera supervivencia, no solo a hacer un saqueo cada vez más desnaturalizador del planeta, sino ante todo a propiciar una terrible reificación humana, cuando éste deje de dar más de por sí. En la actualidad, ni siquiera una redistribución radical de la riqueza existente o de la capacidad productiva dedicada a ella sería suficiente para elevar el nivel de vida en los países del tercer mundo, hasta el punto de acabar ahí con la miseria y lograr la abundancia material existente en Estados Unidos y parte de Europa. La abundancia en un mundo con alrededor de 7.000 millones de personas nunca llegará. Es verdad que la mala distribución de la riqueza es el factor más condenable y evidente, pero también lo es la densidad demográfica de la cual cada uno es responsable. La catástrofe malthusiana no es reconocida actualmente como tal, porque el suministro de comida ha aumentado de manera más o menos geométrica. Sin embargo, la producción de agrocombustibles, por ejemplo, o la contaminación del aire y del agua, forman parte hoy de la ecuación, por lo que la catástrofe adquiere y asume otras variantes que en tiempos de Malthus y Mainlander no existían. A quien renuncie a engendrar hijos le puede ser posible iniciar una paternidad o maternidad espiritual de otra índole, si ha contemplado tras su resolución la calidad de vida de las generaciones presentes y aún no existentes. Desde tal perspectiva no se actúa contra la naturaleza, sino que se nada a favor de la corriente, con un movimiento pacífico que busca amainar de este modo la ley del sufrimiento. Por el contrario, quien se reproduce de manera inconsciente decaerá y se descompondrá en sus elementos a través de nuevas conexiones químicas generadas en otros organismos. No obstante, habrá emprendido una nueva vida cuya extensión no podrá determinar, ni cuyo padecimiento podrá tampoco aliviar. Pese a todas las razones suficientes que se sostengan para argumentar que nuestra especie está destinada al exterminio, la filosofía de la redención no especifica de qué forma ocurrirá, si será el efecto instantáneo de una resolución moral universal, si todo quedará en manos de la naturaleza, etc. Únicamente precisa que la ley de la contaminación espiritual regirá los últimos sucesos en la humanidad. Conforme a ello, dejaremos impasibles que guerras, radiaciones nucleares y crímenes masivos, de los que a diario nos informan u ocultan los medios, sigan sepultando cada vez más al género humano para acelerar la meta del todo? ¿O buscaremos pacíficamente resistir en la inmanencia, intentando evitarle lo peor a nuestra especie y al resto? Quien indiferente pasa por la vida sin perturbarle ni incomodarle en lo más mínimo lo primero, no ha considerado el primum non nocere. Si no lo ha erigido en ley del ser, entonces por la adecuada exégesis que haga de la presente antología de la obra capital de Mainlander, hágalo al menos del saber, pues quien lo viola o ignora no se redime a partir de esta cosmovisión, ya que la conexión dinámica del universo nos hace estar en permanente acción recíproca y las filosofías del noumeno volente están inspiradas en milenarias sabidurías orientales antes de abstraer sobre ello.
Quien en cambio se incline por resistir en su inmanencia, busca la senda de la negación de la voluntad de vivir, que es distinta al suicidio en Mainlander, o la disposición ética que invoca el filósofo. La conversión ocurre con mayor facilidad en aquellos seres humanos que innatamente poseen una voluntad misericordiosa. Pues son voluntades que ya han sido debilitadas por la marcha del universo, cuyo egoísmo natural ha sido conducido por el curso del mundo a un estado depurado. El sufrimiento de su prójimo genera en ellos el estado ético y extraordinariamente significativo de la compasión, cuyo fruto son verdaderas acciones morales. Sentimos en la compasión un sufrimiento positivo en nosotros, es un profundo sentimiento de malestar que desgarra nuestro corazón, y que solo podemos suprimir liberando al prójimo de su sufrimiento. Si bien el pacifismo no es una cualidad característica de Mainlander, el filósofo mito-poeta, que una vez fue soldado, se ha de reconocer no obstante que su filosofía describe con sumo realismo la ley del sufrimiento que rige a la humanidad, albergando en la alternativa de cesar pacífica y voluntariamente con toda descendencia biológica una tendencia actual a menguarla al querer evitar más daño holístico. La crisis socioambiental, los procesos de ecorreificación intra y extrahumanas conllevan a un progreso que probablemente sensu stricte lleve al suicidio o autodestrucción de la humanidad, y que desde esta cosmovisión forme parte sensu allegórico del Dios deshecho que va disminuyendo cada vez más la suma de lo que conformaron sus fuerzas. Página 20.